Hola gente de YouTube. Hoy estoy aquí no solo para dar señales de vida, sino también para compartir un par de consejos en este mundo de la creación literaria. Si eres un escritor novato con historias por contar, o un creador en busca de nuevos horizontes, has llegado a un buen destino. En este video, descubriremos los secretos para dar vida a una historia cautivadora, llena de personajes inolvidables y giros sorprendentes. El video está hecho con la intencionalidad de aportar herramientas o puntos de referencia principalmente para los novatos que quieran adentrarse en el mundo de las historias Loquendo, y puedan empezar sabiendo algo de la materia. Es un video que quería hacer hace varios años, pero no tenía bastante experiencia en ese momento como para llevarlo a cabo. No sé si sea el primero y el último, pero eso lo veré con el pasar del tiempo. Hoy les traigo 10 consejos, que les pueden servir para crear cualquier tipo de historia de cualquier temática, no necesariamente tiene que ser de zombies, eso queda a elección de cada creador. Vamos a hablar de cada título que les dejaré en pantalla a continuación. Lo haré de la manera más resumida posible ya que no quiero que el video quede muy largo. Sin más dilación, comencemos con el video. 1. Define tu género y audiencia. El género y la audiencia son dos elementos fundamentales al empezar a crear una historia o serie. El género determina el tipo de historia que quieres contar, así como el tono, la ambientación y los temas principales que abordarás. Puedes optar por géneros como la ciencia ficción, fantasía, romance, misterio, aventura, época, entre otros. Cada género tiene sus propias convenciones y características, por lo que es importante conocerlas para ofrecer una narrativa auténtica, y elegir uno te ayudará a darle una dirección más clara a tu obra. La elección del género también afecta al público objetivo al que deseas llegar. Al decidir el género, considera tus intereses y fortalezas como escritor. Si te apasiona la ciencia ficción, por ejemplo, podrás disfrutar más del proceso creativo y transmitir esa pasión a tus espectadores. Así que, una vez que hayas definido el género, es esencial identificar a qué audiencia va dirigida tu historia. ¿Serán niños, jóvenes, adultos o tal vez un público más específico? Entender a quién te diriges te ayudará a adaptar el tono, el lenguaje y la complejidad de los temas de tu obra para que sean más atractivos y pertinentes para esa audiencia en particular. 2. Crea personajes memorables. Los personajes son el corazón de cualquier historia. Son quienes llevan la trama y conectan emocionalmente con la audiencia. Para crear personajes memorables, es fundamental otorgarles profundidad y complejidad. Empieza definiendo sus objetivos y deseos. ¿Qué es lo que quieren lograr? Esto les dará motivaciones claras y permitirá que sus acciones sean coherentes con sus personalidades. Además, introduce conflictos internos y externos que se opongan a sus metas. Estos conflictos les darán profundidad y generarán un arco de desarrollo durante la historia. Es esencial que los personajes sean creíbles. Pregúntate cómo sería su vida cotidiana, cuáles son sus miedos, pasiones y debilidades. También, piensa en cómo se relacionan con otros personajes. Sus interacciones deben sentirse auténticas y mostrar diferentes facetas de su personalidad. Recuerda que los personajes no tienen que ser perfectos, pues un personaje bien construido tiene virtudes y defectos. Permite que tengan miedos, errores, inseguridades y fallos, ya que estos rasgos los hace más humanos, realistas y fáciles de identificar para la audiencia. Además, asegúrate de que cada personaje tenga una voz y una personalidad única que los distinga del resto del elenco. 3. Establece un conflicto interesante. El conflicto es el motor de toda historia. Sin un conflicto significativo, la narrativa puede resultar aburrida y carecer de dirección. El conflicto puede ser de diferentes tipos. Puede ser interno, relacionado con luchas emocionales, dilemas morales o crecimiento personal de los personajes. También puede ser externo, consistente en desafíos que los personajes deben superar en el mundo que los rodea. Por ejemplo, como enfrentarse a un villano, resolver un misterio o superar obstáculos físicos, entre otros. Un buen conflicto debe ser desafiante, debe provocar tensión y empujar a los personajes a enfrentar obstáculos para alcanzar sus objetivos. Además, debe evolucionar a lo largo de la historia y presentar momentos de intensidad y resolución. Un conflicto bien construido brinda oportunidades para desarrollar la trama y los personajes de manera satisfactoria, y mantendrá a la audiencia enganchada y deseando saber cómo se resolverá.
Al plantear el conflicto, considera también la temática que quieres explorar en tu historia. ¿Qué mensaje o lección deseas transmitir a través de tus personajes y eventos? La temática puede darle un significado más profundo a tu obra y resonar con la audiencia. 4. Estructura tu historia. La estructura es la columna vertebral de tu historia. Es el esqueleto que mantiene todo en su lugar, que le da forma y cohesión a la narrativa. Existen diferentes enfoques estructurales, pero uno de los más comunes es el modelo de 3 actos. Acto 1, planteamiento. Aquí se presentan el mundo y los personajes, así como el conflicto central. Se establecen los objetivos y deseos de los protagonistas, y se introduce la ambientación y el tono general de la historia. Acto 2, nudo. Es la parte más extensa de la narrativa, donde los personajes enfrentan obstáculos y desafíos relacionados con el conflicto principal. Aquí es donde ocurre la mayor parte de la acción y la tensión aumenta progresivamente. Acto 3, desenlace. Es la conclusión de la historia, donde se resuelven los conflictos y los personajes experimentan un arco de desarrollo. Aquí también se cierran las tramas secundarias y se da un sentido de cierre a la narrativa. Además, dentro de cada acto, puedes aplicar puntos de giro o momentos clave que cambian el rumbo de la historia y mantienen el interés del espectador. 5. Investiga y planifica. La investigación y la planificación son fundamentales para crear una historia coherente y convincente. Investiga los temas relevantes para tu historia, ya sea ciencia, historia, cultura, tecnología o cualquier otro ámbito que abordes en tu obra. Una base sólida de conocimiento te ayudará a evitar incoherencias y dará más credibilidad a tu narrativa. Además, es útil crear un esquema o un plan general de tu historia antes de comenzar a escribir. Tener una estructura básica te permitirá tener una guía y evitar perder el rumbo durante el proceso creativo. Sin embargo, esto no significa que debas seguir el plan al pie de la letra. La escritura es un proceso orgánico y es posible que surjan nuevas ideas a medida que avanzas. La planificación también te ayudará a identificar posibles agujeros en la trama o personajes poco desarrollados, lo que te permitirá corregirlos antes de que se conviertan en problemas más grandes. Tener una base sólida en los 5 puntos mencionados te dará una excelente plataforma para construir tu historia o serie. Una vez que hayas trabajado en estos aspectos, estarás listo para seguir desarrollando los demás elementos de tu obra, como la ambientación, el estilo narrativo, la construcción de escenas y la voz de tu historia. 6. Cuida el ritmo. El ritmo es un aspecto vital en cualquier historia, ya que determina cómo fluye la narrativa y cómo se mantiene el interés del lector o espectador. Un ritmo adecuado permite que la historia avance de manera equilibrada, alternando momentos de tensión, acción y calma. Aquí tienes algunas pautas para cuidar el ritmo de tu historia. Introduce momentos de tensión. Crea situaciones en las que los personajes enfrenten desafíos o estén bajo presión. Esto aumentará el suspenso y mantendrá a la audiencia expectante por lo que sucederá a continuación. Dosifica la acción. Es importante que la acción esté bien dosificada a lo largo de la narrativa. Demasiada acción puede ser abrumadora, mientras que demasiada calma puede hacer que la historia se sienta lenta. Encuentra el equilibrio adecuado para mantener el interés del lector o espectador. Utiliza escenas breves y ágiles. Las escenas cortas y con un ritmo ágil pueden ayudar a que la historia avance rápidamente y mantenga la atención del público. Considera el uso del cliffhanger. Al final de algunos capítulos o episodios, puedes terminar con un cliffhanger, es decir, un momento de suspenso o incertidumbre que motiva a la audiencia a seguir leyendo o viendo para descubrir qué sucede después. Para los desentendidos, un cliffhanger es un recurso narrativo por el cual se crea una situación de gran tensión dramática que sin embargo, queda interrumpida y deberá completarse más adelante. Controla el flujo de información. Dosifica la información que revelas al lector o espectador. No es necesario entregar todos los detalles desde el principio. Mantener ciertos misterios o revelar información de forma gradual aumentará la intriga y el deseo de descubrir más. 7. Diálogos naturales. Los diálogos son una parte esencial de cualquier historia, ya que permiten que los personajes se expresen y se relacionen entre sí. Para que los diálogos sean efectivos, es importante que suenen naturales y auténticos. Aquí tienes algunos consejos para lograr diálogos realistas. Estudia cómo habla la gente. Observa cómo las personas se comunican en la vida real.
Presta atención a los patrones de habla, las expresiones coloquiales y las formas en que las personas transmiten sus emociones a través del lenguaje. Evita diálogos expositivos. Los diálogos no deben utilizarse únicamente para proporcionar información al lector o espectador. Es mejor mostrar información a través de las acciones y el comportamiento de los personajes. Individualiza las voces de los personajes. Cada personaje debe tener un estilo de hablar propio y reconocible. La elección de palabras y el tono pueden diferenciarlos y hacer que sean más interesantes y distintos entre sí. No reveles todo de una vez. A veces, la gente habla en forma de insinuaciones o sugerencias en lugar de comunicar todo de manera directa. Esto puede agregar profundidad a los diálogos y generar intriga. Lee los diálogos en voz alta. Esto es opcional. Pero leer los diálogos en voz alta te permitirá detectar si suenan naturales y fluidos. También te ayudará a identificar posibles problemas en la estructura de las frases o en la forma en que los personajes interactúan. 8. Sorprende a tu audiencia. La sorpresa y el factor sorpresa son poderosas herramientas para mantener a la audiencia interesada en tu historia o serie. Los giros inesperados y las revelaciones pueden crear impacto y emoción, y hacer que la obra sea más memorable. Aquí tienes algunas estrategias para sorprender a tu audiencia. Juega con las expectativas. Identifica las expectativas típicas que tiene la audiencia sobre tu género o temática y luego subviértelas de manera inteligente. Esto puede sorprender gratamente a los lectores o espectadores y aportar originalidad a tu obra. Desarrolla personajes ambiguos. Crea personajes cuyas verdaderas intenciones o alianzas no estén claras desde el principio. A medida que avance la historia, revela gradualmente sus motivaciones reales, lo que mantendrá a la audiencia en vilo. Introduce giros en la trama. Agrega momentos de cambio inesperado en la historia. Esto puede ser un cambio de lealtades de un personaje, una revelación impactante o un giro que altere completamente el rumbo de la narrativa. No subestimes a tu audiencia. Es importante ofrecer a la audiencia una narrativa inteligente y bien pensada. Los espectadores aprecian los desafíos intelectuales y disfrutan descubriendo detalles sutiles que pueden haber pasado desapercibidos. 9. Edición y revisión. La edición y revisión son etapas fundamentales en el proceso de escritura. Después de completar el primer borrador, es importante revisar y mejorar tu obra para pulir la narrativa y asegurarte de que sea coherente y efectiva. Aquí tienes algunas pautas para la edición y revisión. Descansa antes de revisar. Después de terminar el primer borrador, tómate un tiempo para alejarte de la historia. Descansar te permitirá volver a ella con una mente fresca y una perspectiva renovada. Revisa la estructura. Verifica si la estructura de tu historia es sólida y si todos los eventos y tramas secundarias contribuyen al desarrollo de la trama principal. Analiza los personajes. Asegúrate de que los personajes sean coherentes y estén bien desarrollados. Elimina cualquier comportamiento o diálogo que no se ajuste a su personalidad establecida. Verifica la coherencia. Revisa que no haya contradicciones en la narrativa, tanto en la trama como en los detalles más pequeños. Mejora el estilo y la gramática. Asegúrate de que la redacción sea clara, precisa y esté libre de errores gramaticales. Considera la posibilidad de eliminar palabras innecesarias o reescribir oraciones para que fluyan mejor. Destaca con las canciones de fondo. Ninguna serie o historia de cualquier plataforma tienen las mismas canciones. En este mundo de las audioseries, por lo general usan las mismas canciones que utilizan otros creadores. Y a veces parece que estás escuchando la misma historia una y otra vez, independientemente del creador que haya publicado la historia. Pide opiniones externas. Obtén retroalimentación de otras personas, como amigos, familiares o miembros de un grupo de escritura. Las opiniones externas pueden proporcionar ideas valiosas y detectar aspectos que quizás no notaste. 10. Sé perseverante y creativo. La escritura es un proceso desafiante y, a veces, puede resultar frustrante. Es importante mantener la perseverancia y la creatividad en todo momento. Aquí tienes algunas sugerencias para mantener una actitud positiva y constructiva. Establece metas realistas. Divide tu proceso de escritura en metas alcanzables. Esto te permitirá mantener un sentido de logro a medida que avances en la historia.
Acepta la crítica constructiva. La retroalimentación negativa o las críticas pueden ser difíciles de recibir, pero es importante aprender a verlas como oportunidades para crecer y mejorar tu trabajo. Experimenta y arriesga. No tengas miedo de probar cosas nuevas y experimentar con diferentes estilos, enfoques o géneros. La creatividad florece cuando te permite ser audaz y explorar nuevos caminos. No te compares con otros. Cada escritor tiene su propio ritmo y estilo. No te compares con los demás y recuerda que tu voz es única y valiosa. Tómate descansos cuando sea necesario. La escritura puede ser agotadora, así que asegúrate de tomar descansos y cuidar tu bienestar emocional y salud mental. Y bueno loquillos, eso es todo por hoy. Hasta aquí llegamos al final del video. Espero y les haya servido. Si hay algunos puntos adicionales que puedes agregar, no dudes en dejarlo en los comentarios. Recuerda que la escritura es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Obviamente que al principio va a costarte, pero con práctica, tiempo y paciencia vas a poder implementar todo de la mejor manera. No temas afrontar los desafíos, cada historia es una oportunidad para explorar nuevas ideas y conectarte con tu audiencia de una manera significativa. Para ir terminando, mi nueva historia, Esfera Negra, sigue en desarrollo constante todos los días. Tengo todas las ideas, solo me falta acomodarlas en su lugar para hacerlo lo más interesante posible. Y lo mejor de todo, es que ya tengo claro cómo empezar al menos los primeros capítulos. Antes de sacar el primer capítulo, voy a sacar el tráiler para meter un poco en contexto sobre cómo va a ir la serie, obviamente sin revelar muchas cosas fundamentales que se descubrirán dentro de la misma. El tráiler lo tengo escrito, ya solo tengo que darle una revisión completa para mejorar la narración, como reescribir oraciones y eliminar palabras innecesarias para que todo sea de la mejor manera. Espero estén bien, nos vemos dentro de un corto periodo de tiempo.